Soy doctor en ciencias por la Universidad de Dortmund en Alemania. Me dedico a la investigación en ciencias físicas y en particular a la física de partículas elementales, por el lado experimental, que también es conocido como física experimental de altas energías. Mi trabajo de investigación central es alrededor del Gran Colisionador de Hadrones, trabajando en uno de los experimentos ahí, que es el experimento ALICE, del cual vamos a platicar más. El bosón de Higgs, ¿cuándo empezó a investigarse? Bueno, es una idea que se planteó hace mucho tiempo, en los 60s, y para ser más precisos, en 1964 se planteó la idea teórica de la existencia de un campo que debería manifestarse como una partícula, a la que posteriormente, muchos años después, se le llamó Higgs, se le llamó la partícula de Higgs. Pero esta idea que se planteó en 1964 tiene como finalidad dar una explicación matemática al hecho de que las partículas elementales tienen una cierta masa, una cierta inercia, y era necesario crear un mecanismo que les otorgara esta inercia. Entonces se planteó en ese momento, y desde entonces, con varios refinamientos a la parte teórica, pero más que nada a través de la búsqueda experimental, pues se pasó por varios proyectos experimentales hasta llegar a julio de este año, cuando el Gran Colisionador de Hadrones finalmente comunicó el hallazgo, la observación de la partícula de Higgs. ¿Y qué es la partícula de Higgs? ¿Qué es la partícula de Higgs? Bueno, la partícula de Higgs es la manifestación de un campo. Los físicos actualmente pensamos que existen campos y que estos campos se manifiestan como partículas. La partícula de Higgs es distinta a las otras partículas que hemos observado. Como vamos a explicar en un momento, existen partículas de materia, que son las que forman todo lo que nos rodea. Existen partículas de fuerza, que son las que unen a estas partículas de materia. Pero además de estas, existe el campo de Higgs, la partícula de Higgs, que interacciona con todas ellas, con las partículas de materia y con las partículas de fuerza, para darles una resistencia al movimiento, para otorgarles una resistencia a moverse, una inercia, que es algo que los físicos conocemos como masa, lo que les da masa a las partículas. Y esa es la función especial que tiene la partícula de Higgs. Es también la partícula que faltaba por observar en todo el marco que conocemos actualmente como modelo estándar. Esta era la partícula faltante que ha sido ya observada, ¿no? Entonces con esto completamos el esquema y nos da una gran confianza en los modelos, por otro lado, y nos da una explicación también de otros muchos aspectos del universo, por ejemplo, del origen del universo, de cómo este se dio en los primeros instantes, en fin, tiene otras muchas consecuencias. En algún momento escuché yo que era la partícula de Dios, una molécula de Dios. Eso me tiene muy intrigada. Sí, eso tiene intrigado a mucha gente. Es un nombre que se le debe en buena medida a un accidente editorial. Hay un físico muy prestigioso que es Leon Lederman, de los Estados Unidos, que por cierto también es un gran amigo de México, ha venido en varias ocasiones, y que escribió un libro en 1993 sobre la física de partículas, el mundo microscópico. Y por supuesto que en los 90s, cuando el Higgs todavía no había sido observado, era obligado a hablar bastante de esta partícula que se escapaba a la búsqueda de los físicos. Cuando terminó su libro, que es un libro que se puede conseguir en español, en México se puede conseguir en español, la partícula divina, se lo ha traducido como la partícula divina, probablemente algunas otras traducciones lo tengan como la partícula de Dios, pero en inglés él quiso ponerle un título muy diferente. Él quiso ponerle la condenada partícula, en el sentido de que se escapaba, que era muy elusiva a la detección experimental. Solo que en inglés condenada sería God damn particle, y eso por supuesto no le iba a permitir su editor. Entonces, su editor, Eric Teresi,
que es un prestigioso divulgador también, ha escrito libros. No permitió que se le quedara este título, así que decidió cancelar la parte de Them y quedó nada más The God Part. Pues en ese momento Leon Lederman no le dio mucha importancia. Él además tiene un buen sentido del humor y es esas cosas bastante tranquilo con ese tipo de cosas. No pensó que se iba a ser tan famoso el libro y el título y que iba a quedar como el nombre de la partícula. Él en cierta medida lo lamenta ahora, si bien se alegra de que le dio unas ventas a su libro impresionantes porque es muy llamativo. Y básicamente esa es la razón por la que se le conoce como partícula de Dios, pero realmente no hay nada más de fondo, ¿no? Por supuesto que las personas religiosas le pueden encontrar muchas razones para esto. Es decir, hay manera de motivarlo. Se trata de un campo especial, no es un campo como los otros, se trata de un campo omnipresente, está en todo el universo, llena el vacío. No es un campo como los de materia que pueden ser extraídos para formar vacío. Este no es posible, está en el vacío, tiene un valor finito en el vacío y es en cierta medida lo que hizo posible el universo, en tanto que jugó un papel muy importante en algo que se llama inflación al origen del universo. Es el campo que le da masa a todo lo que nos rodea. Entonces habría muchas razones para darle un lugar especial. Pero las personas religiosas también deberían de pensar que esta no es la única partícula de Dios, que todas las partículas son de Dios. Sí, su motivación es religiosa. Ok, pues algo más que me quiere usted agregar. Bueno, es nada más agradecerles mucho a la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann, a la comunidad judía, por la que siempre he sentido una gran empatía. Es una comunidad a la que yo admiro muchísimo por muchas razones. Por razones culturales, por razones académicas, por razones históricas, por todo eso. Entonces me siento muy halagado de la invitación y me siento muy halagado de conversar con esa comunidad. Jonas Wickenberg. ¿Cuál es su especialidad? Física de partículas. Yo soy el jefe del grupo israelí que trabaja en el CERN. ¿Y me podría explicar un poco qué es el bosón de Higgs? Bueno, esta es una partícula realmente que confirma nuestras ideas preconcebidas sobre las partículas elementales y las fuerzas que entre ellas, y era el elemento básico que nos faltaba para poder comprender cómo partículas elementales que son puntuales y que en principio no deberían tener masa adquieren su masa. Y eso prueba que realmente nuestra teoría elemental es correcta, que en el primer momento del comienzo del universo pues, había este campo de partículas Higgs, que es lo que nos han dado, que le han dado la masa a todas las otras partículas y que están por todas partes ahora. Bueno, déjenme empezar por mostrarles algo que quizá muchos de ustedes ya conocen, pero no necesariamente todos, porque entiendo que mucha gente de otras áreas a veces pierde la trayectoria de los desarrollos más recientes, de tal suerte que les presento aquí al átomo de nuestro tiempo. El átomo actualmente, este es un átomo de helio, pero para los propósitos da lo mismo. Cualquier átomo está formado por un núcleo, ¿sí? Y al interior de ese núcleo hay protones y hay neutrones, que pensamos actualmente están formados a su vez por partículas más elementales que esto, que son quarks, que son estos quarks que se ven aquí. El protón está formado por dos quarks Us y un quark D. El neutrón está formado por dos quarks D y un quark U. Eso es lo que hace la diferencia en peso de los dos, y también el hecho de que este sea neutro y este tenga carga. Y estos quarks son las partículas elementales de nuestro tiempo. Partícula elemental quiere decir que son partículas puntuales, así las usamos, no tienen una estructura, y probablemente esto cambie, pero hasta ahora es lo que consideramos es los ladrillos fundamentales de la naturaleza. Esto es el núcleo atómico, y alrededor de él hay una nube de electrones que neutraliza al núcleo, dándole una carga cero en total. Los electrones tienen carga negativa. Son más pequeños que lo que podríamos medir, más pequeños de 10 a la menos 19 de un metro, o sea 19 ceros después del metro. Esto está hecho de nada.
pero no, en realidad no es que no estamos hecho nada, porque las cosas se están moviendo todo el tiempo y están transfiriendo fuerzas entre ellos. Entonces, si tengo, por ejemplo, un electrón dando vuelta alrededor de su núcleo, de su protón, pues este está sintiendo la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, bueno, está en todas partes. Entonces, pues, para alguien que viene de la Católica de Chile, una tal dijo, ¿qué es eso de que hay una fuerza? Entonces, lo entendemos mucho mejor, porque las fuerzas estas están transmitidas por partículas. O sea, la fuerza eléctrica está transmitida por fotones. Cuando el electrón se mueve, están enviando fotones en todas las direcciones que hacen el campo, pero campo vectorial. Porque los fotones tienen una dirección, tienen un spin, tienen una dirección. Finalmente, lo que descubrimos, ya Gerardo mencionó esto, es que todos estos quarks al interior del protón no se van para afuera porque están intercambiando fuerzas entre ellos, que es lo que llamamos la fuerza fuerte. O sea que están todo el tiempo entre uno y otro, se están intercambiando estas partículas que llamamos gluones. Y el gluones, por ejemplo, tuvimos en este experimento caso, con uno de los detectores que justamente confirmó esto ahí mismo en el año 79. O sea, es algo que pasó, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que eso, pero durante nuestra vida.